gente bonita y preciosa, mujeres, hombres bellos, a un sábado dimashoso. Shalom Dostar, ¿cómo están, amigos? Ahí van mis debidos saludos internacionales, como todos los sábados. Hello, привет, hola, salud, vitam, chao. Y acabo de anexar uno más que una suscriptora me dijo, y me parece increíble todo este entorno multicultural que estamos haciendo. Me parece bellísimo. Espero pronunciarlo bien y si no, discúlpame. Kaisho o Kaikso, no sé cómo se dice, pero es del idioma euskera, que yo no sabía que existía, así como hace mucho tiempo que yo tampoco sabía que existía este maravilloso lenguaje del kazajo, ¿verdad? Pero qué maravilla, me encanta que nos podamos comunicar, aunque sea en olas, y saber de más idiomas. Si tu idioma no está aquí en estos olas que digo, por favor dímelo, y sirve que así también lo pongo en las traducciones para que ustedes lo puedan entender. Ok, ahora va a ser un video diferente a lo que estamos acostumbrados, porque yo sigo en espera de que Papa Kanat y el equipo de producción de Dimash nos den los lineamientos puntuales muy específicos de cómo tenemos que hacer todas aquellas DIRs y demás que nos dedicamos a compartir el arte de Dimash a través de las redes sociales, sobre todo de YouTube. Cómo va a ser ya ese contexto debido a lo de los derechos de autor que se suscitó muy fuertemente desde hace 2 semanas que fue el concierto. Entonces, por eso les traigo un video diferente, pero que espero que les guste. También tiene que ver con Dimash, con su historia, con su país, su cultura, ¿verdad? Para saciar todo ese deseo de información que tenemos las DIRs en cuestión y en relación de nuestro querido Dimash. Entonces, hoy voy a estarles hablando de un tema que yo creo me pareció bastante interesante e importante. Por ejemplo, la tradición de los nombres kazajos, que trae una historia increíble. Va a ser un video largo, así que ya saben, vayan por su buena botana, su café, para que me escuchen hablar, ¿ok? Voy a estar tocando el nombre de Dimash para que entendamos por qué a veces vemos Dimash Kudaveryanov y en otras Dimash Kudaveryan. ¿De dónde viene eso? Yo se los voy a estar explicando aquí. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Ok, ponerle el nombre a los hijos es una de las tradiciones kazajas más importantes que se pasan de generación en generación y de padres a hijos. Es algo importante porque forma parte de ellos desde que nacen o incluso antes, y porque va ligado fuertemente a su origen y a su historia. En la antigüedad, en los tiempos nómadas, cuando los niños solían morir por las cuestiones extremas del clima y de la vida misma, que era nómada, los nómadas creían que esto ocurría debido a demonios y espíritus malignos. Es por eso que daban a sus niños nombres que causaban risa, nombres extraños, o incluso a lo que ellos llamaban nombres indiferentes. Así, para protegerlos del mal de ojo y para que los espíritus se concentraran en el nombre y dejaran de lado al niño, impidiendo así que se llevaran su alma. También en esa antigüedad viene otra tradición muy importante, que es el principio básico de la tradición musulmana del pueblo kazajo al momento de poner los nombres, y es la llamada a la oración Allahu Akbar. Y esto en la antigüedad se remonta a que la mujer permanecía los primeros 40 días después de dar a luz, después del parto, y después de eso los padres se dirigían con su bebé, que ya tenía 40 días, a la yurta de la anciana más sabia o de la anciana que tenía más hijos y más nietos, simbolizando así el deseo de que el niño creciese sano, tuviera una larga vida y una larga descendencia. Entonces la anciana con más hijos de la aldea se acercaba a los padres que tenían a su bebé en brazos, y ella hacía la llamada a la oración con las palabras sagradas Allahu Akbar. Discúlpame si no lo estoy diciendo bien. Y que significa Dios es grande. Y con esto ella susurra el nombre del pequeño en el oído derecho 3 veces.
Esto con la intención de que el bebé lo escuche y lo recuerde. Entonces así se ponían los nombres en la antigüedad. Después de eso, las mujeres llenaban un bañador con 40 cucharadas de agua y lanzaban monedas y ornamentos de plata para después meter al pequeño y darle un baño. Después le afeitaban la cabeza al pequeñito, le cortaban las uñas, la plata y las monedas eran repartidas a las mujeres que estaban en la ceremonia, y el chaleco que el pequeño ha llevado desde su nacimiento hasta esa cuarentena le es llenado de dulces que se repartían entre los niños presentes, y el chaleco le era entregado a una mujer sin hijos con la esperanza de que el próximo año quedara embarazada. Entonces, ¿cómo ven esta tradición, toda esta ceremonia con tanto significado? ¡Wow! Me encanta, por eso me encanta la cultura kazaja. Les repito, díganme en los comentarios si esto lo siguen haciendo o fue algo pues que ya desgraciadamente quedó en el pasado. Por favor, me encantaría saber. Y nada más para contextualizar un poquitito más, estas palabras sagradas de Dios es grande, Allahu Akbar, son una poderosa declaración usada por los musulmanes en muchas oraciones y en muchos contextos de la vida. En pocas palabras, es una expresión de fe del Islam. Recordemos que Dimash es musulmán y los países de allá, la mayoría son también musulmanes. Y bueno, con esta tradición también surgían preguntas como ¿cuándo es correcto ponerle el nombre al pequeñito? Muchos dicen que es 3 días después del nacimiento, otros dicen que 7 días después. También, ¿quién tiene el derecho de nombrar al bebé? Como primera opción van a estar los padres, y si estos no se ponen de acuerdo, se le da preferencia al papá. Y bueno, este derecho también se le concede a los abuelos, a los ancianos respetados o a las personas importantes dentro de la familia. Una vez más, díganme por favor si este tipo de tradiciones lo siguen llevando actualmente a cabo en Kazajistán, por favor. Y bueno, esto de ponerle el nombre a un niño, a un bebé, es de suma importancia en lo que es la tradición kazaja, porque tienen la creencia, la idea de que el nombre será el que determine su fortaleza y su destino o su futuro. Ellos creen que los nombres funcionan como talismanes dependiendo del significado de estos, y eso me parece asombroso, muy consciente e increíble, porque yo también lo he aplicado, la verdad, lo aplico en mis hijos, por eso les puse nombres fuertes. Es por eso que existe una gran diversidad de por qué ponerle ciertos nombres a los niños. Por ejemplo, pueden poner nombres que signifiquen un deseo para la vida del niño, otros son nombres que reflejan animales, como por ejemplo Arustan, Turkibau, Lashen. Otros están asociados a la cría de animales, como Buka, Kolunshak, también asociados a fenómenos naturales, como por ejemplo Boran, Tolganay, Ayum, a las flores y a las plantas, como Gulshan, Tulip, Raikan, y aquí está el nombre de mi querida cuñada, Raushan, que Raushan significa rosa. Están también los nombres de frutas como Alma, que es manzana, nombres de tierras y aguas, de piedras preciosas, de alimentos como por ejemplo Sheker, Shurumbai, también nombres de costumbres y tradiciones, y yo creo que ahí metería yo al nombre de mamá Svetlana, que aunque Svetlana es un nombre de origen ruso que significa mujer de luz o estrella, a mamá Svetlana, como alguna vez en un video se los puse, a ella le pusieron el nombre de Svetlana respondiendo a otra tradición kazaja que dice que si un niño nace durante la estadía de un huésped, se le pondrá el nombre del huésped al pequeño. Es por eso que mamá Svetlana se llama mamá Svetlana. También ahí entraría el nombre que habla de la circunstancia en el que nació. Ahí yo también metería a mamá Svetlana. Deseos de una larga vida, y también hay nombres con un propósito. Aquí yo metería al de Papá Kanat, que significa nombre dado al niño como apoyo a sus padres. Y vemos que Papá Kanat vive con sus padres, son muy unidos, han creado de verdad un fuerte lazo de generaciones de abuelos
padres y nietos enorme. De esto también ya les platiqué en el video de Mama Papa, donde les hablo ampliamente del significado del respeto a los ancianos, a la gente mayor, y a dar al primer pequeño al cuidado y a la crianza de los abuelos. Chéquense ese video para que entiendan un poquito más. Y también hay nombres que se dan como atributos deseados al niño. Por ejemplo, poder, riqueza, belleza, salud, entre muchas otras cosas más. Por ejemplo, ahí podemos encontrar nombres como Altumbay, Batur, Nursulu, Omershak, Akubay. Nombres por la fecha de nacimiento, nombres relacionados a los números, como por ejemplo Bisbay, Biesbay, Elubay, y como últimas dos formas de elegir un nombre para un pequeñito, y en la cual voy a estar metiendo el nombre de nuestro Dimash, está la opción de dar el nombre de los ancestros al pequeño, y también la tradición de dar el nombre de personajes históricos o héroes. Y que bueno, son personas brillantes, famosas, respetadas y honradas. Esto por la idea de que se piensa que las cualidades de este personaje serán absorbidas por el pequeñito y en un futuro tendrá esas mismas cualidades. Y es así como entramos de lleno a la parte, yo creo que más esperada de todos. El nombre verdadero de Dimash, no sé ustedes si ya lo sepan, yo creo que muchas ya, pero si no se los cuento aquí. El nombre verdadero de Dimash es Dan Mohamed Kanatuli Kudaibergen. ¡Ay, Dios! ¿Qué tal, Y bueno, mamá Svetlana de cariño le dice Dimash, y su abuela, que también es su madre, la señora Miwa, le dice Diko de cariño. Pero ese es el nombre completo y pues en forma de nuestro Dimash. Aquí entra esa opción de poner el nombre del abuelo al pequeño. En este caso, el abuelo se llama señor Kudaibergen, y bueno, es por eso que vemos el Kudaibergen anexado a Dimash. Y el nombre de Kudaibergen significa dado por Dios, o en otras traducciones, regalo dado por Dios. Entonces tiene un peso bastante grande en nuestro Dimash. Es un regalo caído del cielo, sí, claro que sí. Y ahora les voy a contar, y eso creo que ya lo he contado, pero lo vamos a rebobinar porque este video lo amerita. ¿Cómo le pusieron Dik Muhammad a Dimash? Ahí les va la historia. Ok, una vez que Dimash nace, los abuelos de él, el señor Kudaibergen y la señora Miwa, de inmediato fueron a conocerlo, fueron a Aktobe, se quedaron una noche en casa de unos amigos, y de hecho el señor Kudaibergen quería llamar a Dimash con el nombre de Manarbiek en honor a su amigo. Sin embargo, la mamá de este amigo le dice que soñó que un anciano le decía que tenía que llamar a ese pequeñito Mohammed o Mahoma, como lo conocemos también. Es así como el señor Kudaibergen pasa este sueño, este deseo a Papá Kanat y mamá Svetlana, y ellos aceptaron. Sin embargo, Papá Kanat pensó que tal vez le sería difícil al pequeñito llevar un nombre con una carga tan fuerte, tan importante y tan poderosa, ¿no? Porque recordemos que Mahoma fue el último profeta. En un momentito más les voy a estar hablando un poquito más de él. Es por eso que le agregan ese sufijo din para que sea Din Mohammed. Y para entender el significado y el contexto de estos nombres tan fuertes que recaen sobre nuestro Dimash, y para entender de cierta manera, pues sí, las cualidades que conllevan estos nombres, voy a hablar de quién es Mohammed o Mahoma. Bueno, él fue un niño que quedó huérfano a la edad de 6 años. Su tío se encargó de él a partir de ese momento. Fue una persona analfabeta, o sea, no sabía ni leer ni escribir. A los 40 años él se iba al desierto por días y se quedaba en lo que es la cueva del monte Gira, en donde se dice que recibió la revelación de Dios a través del arcángel Gabriel, quien le comunicó el secreto de la verdadera fe. Y bueno, Mohammed fue el último de los profetas. Recordemos que está Moisés, está Abraham y estaba Jesucristo también. Fue el creador de la religión musulmana del Islam.
que hoy podemos, o que los musulmanes pueden apreciar en lo que es el Corán. Bueno, ahí vemos la raíz del nombre de Din Mohammed. Sin embargo, también le pusieron Din Mohammed debido a un personaje famoso, muy importante de la historia de Kazajistán, y que tuvo unas cualidades impresionantes. Estoy hablando del líder de Kazajistán soviético, Din Mohammed Kunayev, que hizo que Kazajistán se convirtiera en líder dentro de las repúblicas de la Unión Soviética en el sector industrial, técnico y agrícola. Y debido a esto se ganó un respeto inmenso por parte de los trabajadores, de los agricultores y de la población kazaja en sí. Y también otra cosa que destacó mucho al señor Din Mohammed es que hablaba en su idioma nativo, en el idioma kazajo, y además trataba a todos con mucho respeto y con mucha educación, algo que los descendientes de la población kazaja siempre van a llevar en su mente, en sus corazones. Y también como manera de respeto, a él le decían Dimash Akhmedovich. Y en la actualidad hay calles, distritos y escuelas que llevan el nombre de este gran líder del pueblo kazajo. Y no solamente en Kazajistán, sino en muchas partes del mundo. Y Din Mohammed, que significa Mahoma, también trae consigo el significado de muy digno de alabanza. ¿Qué tal el significado, las cualidades y el peso de estos dos personajes que hoy podemos ver reflejados en Dimash? ¡Wow! Ahora entendemos por qué nuestro Dimash es grande en el sentido de, lo he dicho muchas veces, en el valor humano que tiene, en el talento, en la capacidad de atraer y mover masas de distintos lugares del mundo. ¡Wow! Ya lo puedo entender, ya lo entiendo. ¡Qué maravilla! ¡Qué importante es el nombre que tú tienes y que tú le das a tus hijos! Y esto va en cuestión positiva y en cuestión negativa, porque hay unos nombres que tienen una carga pesada negativamente y también influyen en la vida del pequeño, en la vida de esta persona. Y ya más información para terminar. Vemos que los nombres kazajos tienen una fuerte influencia árabe, como ya lo vimos. Sin embargo, también lo tienen en el aspecto de influencia rusa. Y esto debido a que Kazajistán, cuando se anexó a lo que es el Imperio Ruso, esta mezcla de culturas se vio reflejada en los nombres y en los apellidos. Porque antes de esta anexión a lo que era la Unión Soviética, los kazajos no tenían un apellido formal, tal cual. Esa era el nombre, le agregaban una palabra o un sufijo que reflejara alguna cualidad o alguna característica, no sé, algún animal, algo referente a la naturaleza, algo que tuviera que ver con el poder. Por ejemplo, sultán era un sufijo que se agregaba pues a líderes, ¿no? Lo vemos en el nombre de Nur Sultán. Incluso en la antigüedad del pueblo kazajo, la aristocracia feudal solía agregar terminaciones para demostrar su linaje y su estatus social. Sin embargo, después con la influencia del Imperio Ruso en Kazajistán, con la reforma de nuevas leyes y ahora sí que nuevas necesidades como el servicio social o como el estudiar, se empezó a utilizar el sistema patronímico ruso para los apellidos, tomando como base los primeros nombres de los abuelos o de los padres, y se les agregaba estos sufijos que forman parte del sistema patronímico, y encontramos por eso el ev, el ov, el in, el eva o el ova, que se traducen como el hijo de. En este caso, Kudaveryenov sería el hijo de Kudaveryen. Por eso en algunos momentos podemos escuchar que Dimash le dicen Dimash Kudaveryenov, e incluso él lo utiliza en sus redes sociales. De hecho, Dimash tiene Kudaveryenov en su cuenta
de Instagram, que próximamente también les voy a estar haciendo un nuevo video sobre las redes sociales de Dimash porque cambió la de Facebook. Pero ahí podemos encontrar ese sufijo de off. Después, con la independencia de Kazajistán, había dos maneras de eliminar el sistema patronímico ruso para quitarle esa rusificación, pues, para que me entiendan. Y había dos opciones. Una era simplemente quitar el sufijo y otra era agregarle o cambiarlo por kse o ule, que en este caso, por ejemplo, no sé si estoy bien, pero por ejemplo, Papá Kanat es Kanat Kudaveryenuli Aybayev, que igual hace semejanza a ser hijo de. Y de hecho, Dimash oficialmente fue registrado con el apellido de Kudaveryenov. Sin embargo, él después lo cambió a lo que es el kazajo, a la forma kazaja. O sea, eliminó el off y así lo podemos ver en su pasaporte oficial. Y bueno, actualmente hay dos maneras de poner apellidos en lo que es el pueblo kazajo. Una es poner el nombre del abuelo paterno y otra es dar el apellido del padre. Y bueno, resumiendo todo esto, no cabe más que decir que dar un buen nombre a toda una generación es una gran tradición para la nación. ¿Qué tal, O sea, sí debería de ser una gran responsabilidad para los padres. Me gustó mucho esta información. ¿Qué les pareció? Me parece interesante porque, bueno, aquí profundicé un poco, porque si no esto iba a ser una tesis, ¿verdad? En la cuestión del pueblo kazajo, pero me parece que hay ciertas cuestiones que también son muy populares en otros lados. Por ejemplo, yo también sé que poner un nombre a un pequeñín es de suma importancia porque de cierta manera lo marcas positivamente o negativamente. Entonces, elijan bien los nombres que les van a poner. O si van a repetir el nombre, traten de que esa persona que están tomando como modelo, que vamos a poner el nombre de la abuelita o el nombre del papá, sea pues un buen ejemplo a seguir, porque si el papá es alcohólico, es macho o golpeador, pues ahí vamos a ver un patrón a repetir, ¿verdad? Está bien interesante este concepto de los nombres. Yo espero les haya gustado porque aquí vemos la riqueza, una vez más, la riqueza cultural y de tradiciones de lo que es el pueblo kazajo que conocemos gracias a Dimash. Entonces, espero les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si les gusta este tipo de videos, qué otros temas interesantes podría yo investigar, abordar y platicarles y contarles. Les mando un beso y un abrazo enorme, espero se hayan entretenido como siempre y nos vemos en la que sigue.